¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy nos acompaña Germán Chávez, él es médico, veterinario zootecnista. Vamos a platicar sobre una industria que pocos conocemos, que es la de las aves. ¿Cómo le va a Guanajuato en comparativo con otros estados a nivel nacional? ¿Cuál es el arte, la pasión de este sector? Pues justamente nos lo va a platicar, quién sabe, el doc, el médico Germán. Gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Buenas tardes. Paco, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Vamos a platicar una historia de una persona que se apasiona justamente por su labor y es de la gente que tiene cabida en Cuenta Regresiva. Germán, cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida surge la idea de yo voy a ser médico veterinario zootecnista? Ándale, Paco. Yo creo que ya lo traes en tu sangre. Es como un tatuaje. Yo soy hijo de médico humano, he egresado de la primera generación de la Facultad de Medicina aquí en León. Mi papá fue el doctor Alberto Chávez Vázquez, una eminencia como médico, y siempre estuve ligado a él. Desde muy niño me gustaba ir a ayudarle a su clínica, a su consultorio. En bachillerato ya me pegaba yo a cuidar pacientes ahí en su clínica de la gente que no tenía el recurso para irse al sanatorio. Y de alguna manera él siempre vivió con la ilusión de tener un hijo médico. Pero yo creo que yo desde niño iba a ser veterinario. O sea, yo tuve desde niño pues un venado de mascota con el famoso Bambi, ¿verdad? En aquellos años tenía gatos, tenía perros, tenía conejos. A los 11 años yo ya tenía un criaderito de conejos y de ahí sacaba dinero. O sea, aparte de todo, siempre me ha gustado el lado del dinerito, ¿no? Y de alguna manera para mí era como muy importante poder ser mejor en el área médica veterinaria. Viene como la oportunidad y poco a poco te vas haciendo de unos animales y de otros y los reproduces y lo que produces pues te da oportunidad de tener más dinero para otras especies. Y hasta que finalmente llegué a la pasión, porque yo he tenido chinchillas, cuyos, conejos, ratones, ratas, jerbos, una cantidad enorme de perros, de gatos, y llegué a las famosas, a los citácidos, a los pericos, a los de pico encorvado. Y fui creciendo igual que cualquier otra persona, con agapornis, con ninfas, con pericos australianos, y después unos rosas como palo de rosa, los burkis rosas, y después espaldas rojas y pericos de collar de la India. Y esto es un mundo, como bien dijiste, pasional, ¿verdad? Como creador, pues te da esa oportunidad a tener esas especies. Pero yo decía, es que yo quiero unas guacamayas y yo quiero unos loros, ¿no? Y bueno, entre lo que vas produciendo, vas vendiendo y vas comprando otras especies. Finalmente tuve la oportunidad de tener mi primer par de guacamayas, que pues era todo un reto. Y poderlas reproducir, pues es otro reto, ¿no? Ya para esos años ya había legislación, nosotros tramitamos permiso federal desde 1994 ante Semarnat y bueno, es muy agradable saber que puedes reproducir algunas especies que no son ni del país ni del continente, ¿no? Bien. Doc, a ver, ¿cómo está eso de lo del criadero? ¿Cómo era ese criadero? ¿A qué edad? Realmente fue ya a punto de volver a la universidad. Okay. Yo trunqué mi carrera jovencito, me casé muy joven, tuve familia inmediatamente y llegó un momento en que se acabó el recurso económico, Paco. Entonces, pues o estudiabas o trabajabas. Claro. Todavía a la fecha el estudiante es tiempo completo, ¿sí? Para el estudio. Entonces, no había tiempo y dije, no, o mi familia o la universidad. No, pues mi familia. Y eso te da otra visión. Entonces tuve que regresar al trabajo. Y en ese momento, bueno, destacamos en nuestra área, tuve muy buenos logros en el área de ventas y en un momento dado tuve que meterme a producción. Entonces formé una pequeña imprenta y ya cuando estaba grande la imprenta, tenía
26 empleados en la imprenta y haciendo muy bien las cosas. De repente un día dije, no, esto no me llena, o sea, sí me da dinero, sí es muy satisfactorio, sí tengo mucho equipamiento. Hice un boom en las artes gráficas porque utilizaba recursos que tradicionalmente el impresor pues no quería golpear, ¿verdad? Y yo decía, no importa, si se golpea y se acaba, pues compro otra maquinita, ¿no? Y de alguna manera empezamos a hacer algo diferente, a través de nuestros clientes exportábamos mucho y un día de plano dije, no, esto no me gusta. O sea, sí gano muy bien el dinero, mi empresa ha crecido muy bien, mi personal, los departamentos de diseño, fotomecánica, etcétera, todas las áreas iban muy productivas, pero había un vacío enorme en mi corazón. Y volví a la universidad. Volví a los 35 años y me faltaban 2 de estudio, ¿sí? Y cuando vuelves, pues te vuelves loco, entre atender casa, negocio, familia, estudios, los pagos de colegiatura de mis 3 hijos, el pago de mi universidad. Dormía 4 o 5 horas y la verdad es que yo decía, no le hace el esfuerzo que estoy haciendo, tengo que verlo coronado. Estaba avisado el personal que estaba en la universidad y que terminando iba a liquidar a los empleados, así lo hice y terminé y cerré la imprenta. Y todo el mundo me decía, pero es una locura. Y yo decía, es que si no cierro la imprenta, nunca voy a ejercer mi profesión. Entonces, había días difíciles, Paco, bastantes difíciles, en el sentido de que pues no llegaba el dinero como llegaba antes, ¿verdad? El tener una imprenta con 26 empleados y pagar 26 seguros sociales de aquel entonces era un poco más fácil que actualmente, ¿no? Y de alguna manera me enfoqué. Y saliendo me di cuenta de que pues, no tenía nada para mi carrera, no tenía materialmente nada. El escritorio que yo tenía en mi oficina en la imprenta, pues fueron mis primeros instrumentos para hacer revisión de pacientes, ¿no? Un escritorio muy lindo, muy lujoso. Pues ahí subía los perritos y los gatitos y las guacamayas y todo lo que me llevaban a consulta, ¿no? Muy agradable, sí, pero con mucho sufrimiento. O sea, sacrifiqué mucho a la familia en el sentido económico, ¿no? Porque es casi como quien dice empezar de ceros. Al paso del tiempo, digamos unos 6 meses, me di cuenta que pues había problemas dentro de las aves precisamente que no podía resolver. Entonces busqué apoyo con X y Y, Z, amigos, maestros, conocidos, etcétera, creadores inclusive, y pues no podíamos resolverlo. Y yo seguía haciendo mis intentos, mis ensayos y mis errores en una enfermedad en específico. Y un buen día en una de las revistas que yo estaba registrado y me llegaba una revista de Estados Unidos, vi que había una convención de la Federación de Aves Exóticas de Estados Unidos y estaba en Houston. Dije, esa me queda cerquita. Y ahí voy. Y en un break de las conferencias me puse a platicar con un estudiante de la especialidad en aves, ahí con Texas A&M, y le digo, tengo este problema de salud en las aves y no lo puedo resolver. Ya hice esto otro, intenté aquello y no veo respuesta. Creo yo estar frente a algo nuevo. Me dijo, permíteme. Dije, yo no te vayas, o sea, te sientes desprotegido, ¿no? Dijo, no, permíteme, te voy a traer a mi maestro. Y llega un señor blanco, con su piel muy colorada, un señor ya de años, muy amable y muy gentil, y se presenta conmigo. Y yo bien contento, ¿no? Soy el doctor Germán Chávez de León, Guanajuato, México, y me da mucho gusto conocerlo. Me dijo, mucho gusto, soy Jan Tizard. Jan Tizard, se me puso el cuero de gallina, Paco. Pero es más, ahorita lo estoy sintiendo, cómo se me levantan los pelitos de la emoción. Pues es maestro en inmunología de la Universidad de Texas. Yo estudié su libro de McGraw-Hill, de inmunología veterinaria, de Jan Tizard. Inmediatamente hice clic y le dije, doctor, es un honor conocerlo. Yo lo he leído a usted
de su libro, ¿no? Y nomás sonrió, muy buena persona, y me dijo, ¿qué problema tienes? Y pues no creas que hablo tan bonito el inglés, ¿eh? Tengo muy fea pronunciación, y le expliqué, estoy frente a algo nuevo. Y nada más sonrió otra vez y me dijo, sí, sí es algo nuevo, ya lo estamos investigando. Le dije, pues me encantaría que me ayude, ¿verdad? Porque yo he hecho esto y esto y esto otro, protocolos pues de la terapéutica que yo había intentado con esas aves y no daba, no tenía resultados, no tenía éxito. Y en una de esas volteó y me dijo, oye, ¿y cuánto tiempo vas a estar aquí? Las conferencias terminaban el sábado. Y yo muy valiente le dije, el día que usted quiera, yo estoy a sus órdenes. Lo espero el lunes en la ciudad universitaria. Pues olvídate, yo ya no traía dinero. Entonces tenía un amigo que llegué a su casa ahí en Houston y le dije, oye, pues dame asilo, yo creo que por lo menos hasta el lunes voy a poder subir a Ciudad Universitaria, que no es realmente lejos de Houston, subes hacia Bryan y bajas a College Station, a la Ciudad Universitaria. Le dije, pero pues me voy a quedar. Sí, Germán, es tu casa, no te preocupes. Le dije, dame chamba porque ya no traigo dinero. Ahí estoy con una máquina rompiendo concreto y demás, y me apoyó económicamente en esos días, ¿no? Llego a la universidad, bellísimas personas. Estaba el doctor Jan, que me recibió, su asistente, estaba el encargado de la clínica de aves exóticas de la Universidad de Texas, estaba el otro doctor que había conocido que era estudiante de la especialidad, y todavía me pusieron una persona que hablaba español. Lo utilicé para ir a comer. Realmente el inglés médico, pues pronuncio feo, pero me entienden. Y así fue como me dio oportunidad a empezar a trabajar en conjunto, y efectivamente en aquel entonces se llamaba macrobacteria, así la habían llamado, ¿sí? De ahí, Paco, yo destapé enormemente. O sea, fue como el trampolín para salir al universo, ¿no? Empezamos a trabajar más fuerte. Yo iba y venía mucho a Estados Unidos, visitaba muchos criaderos, pero criaderos profesionales de citácidos, ¿no? Vendían loros, guacamayas, cacatúas, pero por montones, ¿no? Pero siempre necesitaban un médico de visita. Y entonces uno me llevó a otro y otro me llevó a otro. Entonces yo iba y lo poco o mucho que ganaba de dinero, compraba accesorios para mi propio criadero. Entonces de allá me traía nidos, me traía alimentos, me traía apósitos y todo lo que necesitaba, ¿no? Y así fue como empecé a crecer. En una de esas travesías me habla mi esposa y me dice, oye, hay un doctorado en biología de Miami que quiere verte. Le dije, pues que se comunique a mi celular, ¿verdad? No, es que está aquí en León. Dije, bueno, yo ya acabé hoy, viajo de noche y cítalo a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana lo recibí en tu casa, Paco, recomendado por la Universidad de Texas y por Semarnat aquí en México. Dijo, me lo recomendaron allá y me lo recomendaron aquí, se vino directo a tu casa. Y en 15 minutos me hizo favor de nombrarme director de un proyecto en la selva del Amazonas, en Leticia, Colombia. Esto es como el sueño de uno, ¿no? O sea, como la corona a tanto cariño, tanto amor y tanto esfuerzo a tu profesión, ¿no? Tuve oportunidad, estuve trabajando en Cartagena. Bueno, primero volamos a Miami, a la oficina. Ahí trabajé algunas cosas de escritorio, digamos, de planeación. Después estuvimos en Cartagena de Indias, ahí atendí un bioterio, que es la reproducción de ratones y ratas, que era la comida para el boario, un criadero de boas. Y estuve trabajando con el criadero de boas y también me tocó, gracias a Dios, trabajar en un criadero que ellos llaman en Colombia zoocriaderos, que es un criadero de caimán fuscos. Algo como un sueño, Paco. O sea, tanto prepararte, tanto estudiar nombres científicos de las especies, etcétera, y que de repente de un día para otro pues estás ya a punto de dirigir un proyecto internacional. Afortunadamente nos fue muy bien. De Cartagena brincamos a
Santa Fe de Bogotá, la capital. Ahí trabajamos algo de quién nos iba a mandar por aire a la selva. A la selva solamente entras por aire o por el río, ¿sí? Y acuérdate que al oeste está Iquitos, Perú, y a la derecha está Tabatinga, Brasil, ¿no? Pero es un sueño, Paco. O sea, imagínate que yo de novio con mi esposa platicábamos, ella me platicaba de la Sagrada Familia y de Gaudí de Barcelona, y yo le platicaba de Brasil y del Amazonas, ¿no? Entonces, imagínate que de un día para otro tienes esa oportunidad. No, hombre, maravillado. Y llegando a Leticia, por aire, de Bogotá a Leticia, salimos, dejamos las cosas. Yo pedí algunas pequeñas comodidades, como era agua caliente, que la casa fuera de ladrillo, pues. Fueron un poco los requerimientos que yo pedía, pero llegamos a la casa, dejamos el equipaje y yo llevaba algo de libros, etcétera, y de repente, vámonos, y de repente antes de cruzar un puentecito así en la calle me dice el doctor Chávez, ¿trae su pasaporte? No, pues es que aquí ya enfrente es Tabatinga, Brasil. Y entonces le da el carro y cruza la callecita esa como un puentecito y dice, jajaja, es broma. ¿Sí? O sea, puedes cruzarte de los dos países sin pedir papeles. Desde luego hay que vacunarse y hay que hacer una serie de cosas. Y de repente voltea y me dice, mire, doctor, se estaciona en el vehículo y me dice, mire, doctor, brinque esta lomita y pregunte en el restaurante si hay lugar. Y brinco la lomita, no, era el majestuosísimo río Amazonas. No, hombre, es una alegría y una satisfacción muy grande. Ahí conocí el río Amazonas, ¿no? El majestuoso río Amazonas. Ya era broma, desde luego nos bajamos al restaurante y bueno, son cosas bonitas. Terminando el proyecto, Paco, me regreso otra vez a estar yendo y viniendo a Estados Unidos. Había una semana que me solicitaban hasta 2 veces por semana. Y pues aviéntatela manejando, siempre es difícil y estás fuera de tu casa y como quiera la pasé bastante bien. Y un día me cansé, Paco, de estar manejando tantas horas, de tanta presión, muy contento, muy satisfecho con mi desempeño profesional, pero pues la familia llama, ¿no? Y dije, ya no. ¿Sabes qué, mujer? Ya no voy a ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, yo trabajaba indirectamente, pues, ¿no? Sí, no era legal, para que me entiendas, el que yo trabajara, porque normalmente tienes que pedir permiso al colegio estatal del estado donde vas a trabajar y obviamente el colegio específico en lo que vas a trabajar, ¿no? Pero como yo ahí había estudiado con el doctor Tizar, pues me sentía en esa confianza, ¿sí? Y abrí mi clínica con 3 cositas, 3 fierritos, una mesita, pues sí, de cirugía específica para aves y para pequeños animales o animales no convencionales. Y empecé a trabajar, Paco. Pues te hacía falta todo, todo. Entonces, antes de una cirugía, te ibas y le decías a un colega, hey, véndeme esto, véndeme aquello, y así fue como fui marcando la oportunidad, ¿no? Hoy en día es muy diferente, tengo un grupo de colaboradores en la clínica. Finalmente, cuando abrí la clínica, como a los 6 meses, estudié otra especialidad aquí, el diplomado en fauna silvestre. Pero la diferencia es, Paco, que yo desde niño he tenido especies exóticas. Entonces, es como conjuntar tu gusto con tu estudio, ¿sí? Y también con un extra, que es la reproducción. O sea, tú tienes un canario y tú sabes a qué hora le das de comer, qué le das, etcétera. Y yo tenía, pues, todo. Palomas mensajeras gigantes y las jacobinas y chinchillas y, bueno, una cantidad enorme, ¿no? Poco a poco, aunque yo abrí mi clínica y con la intención de inicio de traer otro tipo de especies que no había tan común en León, yo vendía tarántulas y vendía escorpiones y vendía víboras de muchísimas variedades y guacamayas y cacatúas y no, una cantidad enorme de animales que vendíamos en la tienda. Y a mí me encantan los peces, por aquello de ser Piscis, me encantan los peces.
Entonces tenía un área muy grande, muchos, cientos de litros en peceras, en acuarios, y traía muchas ganas de enseñarle a la gente cómo tener esas mascotas, ¿no? Pero el tiempo nos fue ganando y la profesión siguió creciendo y hubo un momento en que o era atender tienda de mascotas o clínica y me decidí por la clínica, modificamos instalaciones, retiramos acuarios, retiramos jaulas que teníamos, teníamos changos, cuando los changos eran viables, ¿verdad? Ya después se vino pues un decreto presidencial donde impedían la importación y exportación de monos y simios y los precios se fueron enormemente altos. Pero antes conseguías un changuito por 13,000 pesos, por 15,000 pesos, ¿no? Entonces, yo me pegué a trabajar también con un importador y le revisaba las cargas en México de lo que llegaba a importación. El mono saimir, el mono ardilla, que son muy simpáticos y los puedes traer mucho. Y estaba también una novela de moda donde había un monito de esos. Y entonces realmente conjuntabas todo, ¿no? Todos los elementos para poder funcionar. Pero la clínica exigía, ¿no? Entonces cada día fue como ir en ascenso, Paco, y estar creciendo y seguir educando a la gente. Yo he dado muchas conferencias, muchos cursos, inclusive teóricos prácticos. He estado rápido me acuerdo, con el doctor Luis Tello, que es de Banfield Pet Hospital en Estados Unidos. No me acuerdo si 4 o 5 días en el Congreso de Yucatán. Con más de 1,000 doctores en el auditorio, ¿verdad? Y él daba una hora y yo daba otra hora. En Campeche, no se diga, gente muy linda. Como dato cultural te puedo decir que 1 de cada 3 gentes que viven en Campeche, 1 de cada 3 tiene un perico, un loro, ¿sí? Entonces es como el lugar más propicio de todo México. Y el ir a Campeche y el darles un curso teórico práctico a los médicos y enseñarlos a trabajar, pues para mí es un placer. O sea, la enseñanza para mí es, yo siento que si no compartes tus conocimientos, pues no avanzas, ¿no? Siempre he estado en la disposición, pero yo ya, para esos años, yo ya había reproducido hurones, los ferrets, había reproducido zorrillos, que es un primo hermano del hurón y de la marta, que son mustelios, sigo reproduciéndolos, me encantan, les retiro las glándulas del olor y desde chiquito los empiezo a manejar y los entrego como si fuera un gatito, ¿no? Obvio, debo de recordarle a todo tu público que no es bueno tener manipulación con fauna silvestre, no es lo mismo mis zorrillos de mi criadero que los que te puedas encontrar por ahí en el cerro, en el monte, ¿no? Recordemos que es uno de los animales que es reservorio natural de rabia y ha habido contagios del zorrillo enfermo de rabia al humano o a otras especies. Entonces sí es muy importante recalcarle al público que no deben de manipular fauna silvestre, ¿no? No es lo mismo a mí, que tengo muchos años con las familias de zorrillos y que vacuno de rabia y que desparasito y que estoy muy al pendiente, ¿no? Entonces, si te fijas, brinco muy fácil de una especie a otra. Muchos años tuve un bioterio también aquí en tu casa. Teníamos más de 3,000 entre hámster, ratones, hámster sirio, chino, Russell, ratón árabe, rata egipcia, la pelona, la Winstar, la blanca, la Long Evans, la pinta. Y teníamos cuyos y teníamos erizos del africano. Y todo es más y más y quieres más, ¿no? Es muy interesante poder estar reproduciendo y cumpliendo las necesidades de un mercado, para el mercado de las mascotas. Que ese mundo cambió mucho. Yo a los 11 años tenía un criadero, pero a los 14 era un criadero profesional y atendía a otros 2 criaderos profesionales de unos parientes míos, donde yo iba y me encargaba y daba órdenes como si fuera un médico, y tenía 14 años y ya estaba indicándoles cómo íbamos a trabajar en ese criadero, ¿no?
Entonces, de mi época de jovencito, donde reproducían los animales, pues con fines alimenticios y peleteros, porque también las pieles las mandábamos curtir, ¿no? A hoy que me pueden crucificar rápidamente o quemar con leña verde, porque está visto que el conejo tiene una interacción impresionantemente alta con la gente. Entonces el conejo casi le falta hablar con la gente, ¿no? Hemos demostrado o nos ha demostrado la sociedad que los conejos hoy en día tienen un grado de afección por la gente impresionante, ¿no? Entonces ya cambió el mundo, Paco. El mundo de las mascotas y el mundo médico también, ¿no? O sea, cuando yo era un niño, pues yo le decía a mi papá, oye, mi perrito está malo, ¿y qué le hago? Y él me decía, pues, ¿qué crees que tenga? ¿Y qué le vas a dar? ¿Sí? O sea, de alguna manera me fue empujando a resolver el aspecto médico, ¿no? No había casi información, yo me pegué mucho con mi mentor de aquí de México, el doctor Álvarez, que es una eminencia médica. Fue el primer subdirector y el segundo director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad La Salle, en aquel entonces Universidad del Bajío, y es una persona que me enseñó cosas enormes para mi funcionamiento como médico, ¿no? Por eso es mi mentor y mi querido maestro, ¿sí? Y lo sigo viendo afortunadamente, ocasionalmente, o estoy en contacto por WhatsApp o por videollamada, etcétera. Realmente, Paco, el mundo cambió. Y el mundo de la medicina, y hablemos de una palabra que no me gusta mucho porque no soy tan comercial en lo económico, ¿no? O sea, cobro, sí cobro. Es mi negocio y cobro. Pero procuro cobrar lo más justo. O procuro, como en mi mente siempre está la oportunidad de que el cliente gaste lo menos posible en su mascota, ¿sí? Hay cosas demasiado obvias como para que yo me ponga a hacer un ultrasonido o unos rayos X. O sea, si yo ya estoy convencido como médico en mi diagnóstico, pues evito que la gente gaste. Por eso te digo que soy poco comercial, ¿no? Pero ya en aquellos años yo me iba con el doctor fulano y el doctor perengano, que había muy poquitos médicos aquí en León, médicos veterinarios eran contaditos, ¿no? Te sobraba una mano, los dedos de una mano, ¿no? De lo poquito que eran. Y pues que iba a haber competencia de caballos cuarto de milla, en estética, en belleza, en fenotipo, que es lo de afuera, o en genotipo, en el registro, pues, de pureza de la raza. Y yo me iba y llegaba con el doctor y pues mucho gusto, soy estudiante de veterinaria y pues déjeme cargar las cosas y permítame ayudarle y enséñeme un poquito, ¿no? Y pues era un joven muy inquieto, Paco, o sea, siempre en un área o en otra, no tengo distinción, ¿sí? Trabajaba en la selva con animales con una cabeza enorme, unas víboras preciosas, boa constrictor imperatus, que es específica de Colombia, pues es muy bonito. Con anacondas, con una variedad enorme de animalitos, con las tortugas mata-mata, que son prehistóricas, ¿no? La rana pipa-pipa, animales que pues yo había estudiado desde niño, pero no es lo mismo a tenerlos ahí enfrente, ¿no? Entonces, conjuntando un poquito las cosas, Paco, de mis vivencias y de mi desarrollo como médico, pues han cambiado, el mundo ha evolucionado. Yo de jovencito atendía muchos caballos, ¿no? Todavía hace un par de años estuve atendiendo cebras, que son muy específicas en cuanto a su medicina, ¿no? Su fisiología. Pero materialmente, si te metes a mi página de Facebook de Clínica Veterinaria Doctor Chávez, pues ahí vas a encontrar animales que ni conoces, ¿no? O sea, vas a encontrar animales que, pues, que no conoces, que no has visto y nosotros lo atendemos, ¿no? Y hay fotos padrísimas, por ejemplo, recuerdo hace, no sé, como unos 3 años, que me tomaron una foto enfocado donde yo estoy auscultando un pavo real y está con su cola hacia abajo, arriba de la mesa de diagnóstico, y esa foto tuvo un boom impresionante. Bueno,
ves que a la gente le gusta el colorido de las aves, ¿no? Y así como eso, pues igual cocodrilos, igual víboras, pero víboras donde estoy yo en las fotos con los ejemplares de 4 o 5 metros, controlándolos y medicándolos, inyectándolos, etcétera, ¿no? Entonces realmente como cada día es más fácil, ¿no? Y luego llega una gente con un patito y atiendes el pato, ¿no? Y no mueve las patas y trae un chorro de fiebre y trae un problema respiratorio horrible. Y pues hay que atenderlo. Pero es un patito, me dice mujer, oye, ¿cómo es posible que te levantes a las 2, 3 de la mañana a atender un pato o una rata, un ratón? Digo, pues es que no es el valor del animal, es que la gente necesita la atención, ¿no? Entonces, por eso digo que cambió mucho el mercado, porque antes, pues, ¿quién atendía eso? Nadie. Y con los estudios que yo tengo y con la preparación que he logrado tener y la experiencia, te das cuenta que de repente agarras el estetoscopio y en una paloma oyes cosas bien interesantes para tu diagnóstico, ¿no? Entonces, ya ahora la medicina evolucionó mucho, tenemos un congreso importantísimo aquí en la ciudad, con miles y miles de médicos veterinarios que se hace cada año. El director me distingo con su amistad y de alguna manera César ha hecho maravillas de ese congreso. Nos ha dado la oportunidad a los médicos que nos capacitemos en temas verdaderamente importantes y las necesidades del mercado de tener mascotas cada día han crecido. Y viene la contraparte donde, a veces me da pena decirlo, pero donde no estoy tan de acuerdo con las autoridades, ¿no? O sea, prohibieron la importación y exportación de citáceos mexicanos. O sea, te hablo desde un pajarito así chiquito, muy similar al agapornis, que mucha gente debe conocer, que es el Forpus cyanopigius, es un periquito verde precioso de aquí, el periquito de mentón naranja, el franjeado que se llama Bolborincus lineola, la cotorrita tolera, la Ratinga canicularis, que tiene una media luna anaranjada aquí, el oro cabeza amarilla, el chapetes amarillos, el cabeza azul, que es el amazona farinosa, el más grande del género amazónico, guacamaya roja de ala amarilla, guacamaya verde, todas esas son especies de citáceos mexicanos, ¿no? Y un día hablé con mi maestro, con Jan Tizart, a Texas A&M, y le digo, Jan, estoy muy triste. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, las autoridades acaban de prohibir, inclusive a nosotros que tenemos permiso federal, de comercializar nuestras aves de nuestro criadero, ¿no? Le digo, pero toma en cuenta que por cada animal que yo produzco, evito que capturen 10. Sí, efectivamente, la estadística de lo que roban de mercado libre o de mercado virgen, de lo que llamamos el medio ambiente, de lo que captura la gente, los depredadores, pues de cada 100 pericos o loros que capturan o guacamayas, al año puede ser que sobrevivan de 8 a 12. Entonces, si yo produzco una, pues en teoría evito que capturen 10, ¿no? Y volteó y me dijo, entonces, ¿a ustedes tampoco les van a dar permiso? No, no nos dan permiso. Y me dijo algo que me puso triste y no supe contestarle. Me dijo que si los que tomaban esas decisiones estaban locos. Pues claro, Paco, o sea, tenemos como sociedad que incrementar el criadero en criaderos particulares y dejar de depredar vida silvestre, ¿no? Entonces, esos son temas, obvio, que llevan un tinte político, que no me interesa a mí la política, pero de alguna manera es triste ver que realmente las autoridades para tomar decisiones o para hacer decretos, pues no se acercan con uno que tiene el conocimiento y la experiencia, ¿no? Pero ha cambiado, vuelvo a lo mismo, enormemente el mercado, la industria, digamos, de la medicina veterinaria. ¿Qué tanto mercado hay en el estado de Guanajuato y qué tanto ha crecido?
porque durante la charla que escuchaba atentamente ha dicho muchas cosas interesantes que en efecto yo que desconozco las veo. La poca oferta, los pocos especialistas. Sí. En este momento, ¿qué lugar ocupa el estado de Guanajuato en cuanto a las aves? En aves yo creo que no estamos tan importantes, Ok. ¿no? O sea, hay otros estados todavía más cómodos. Pero el clima de León en específico es un clima perfecto para reproducir la especie que más se te antoje. Es un clima muy favorable, no tenemos un invierno crudo, no hay caída de nieves. Sí tenemos a veces un verano fuerte, caliente, digamos, seco también. Tenemos poca humedad ambiental, pero en general es un clima muy templadito, muy bonito. La altitud que tiene la ciudad es específica para reproducir muchas especies. Tendríamos que discernir entre lo que es el mercado de las aves y lo que es el área de la carrera de medicina veterinaria. Medicina veterinaria y zootecnia en México es una sola carrera. En Colombia, por ejemplo, yo tuve a mi cargo médicos veterinarios y licenciados en zootecnia, ¿sí? De alguna manera estamos más completos, más integrados. La carrera tiene muy buena aceptación. Y Paco, pon las antenas en alerta. Cada día hay más señoritas estudiando la carrera más que jóvenes. O sea, se ha vuelto una carrera muy digo, no solo aquí, a nivel mundial, pero por ejemplo en Estados Unidos ya están alrededor del 65-70% de egresados mujeres de la carrera que de hombres, ¿no? Entonces ha sido como un parteaguas muy interesante. Aquí en el estado de Guanajuato, también la Universidad de Guanajuato tiene la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y está muy bien enfocado, pero no con mucha atención en el área de exóticos, ¿no? He estado, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tienen una posta zootécnica interesante y a nivel, por su misma autonomía, tienen decanos, o sea, tienen gente que tiene doctorado en inglés, PhD, ¿sí? Y gente muy capaz, pero les falta todavía en esa área, ¿no? Y aquí en León, no creo que tardemos mucho en que la UNAM también traiga la carrera de veterinaria. Obviamente el alma mater de la UNAM es muy interesante. En cuanto a veterinaria, es una facultad muy vieja, muy históricamente con muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese mercado? Bueno, pues es tan vasto, Paco, es tan grande el mercado que habemos quien trabajamos con un ratón o un león, porque yo atiendo leones o venados, etcétera, changos, no se diga. No es lo mismo que el médico que va y atiende la vaca de ordeña en un establo o en el corral, en el patio de una casa de campo, pues, ¿no? De gente del campo. No es lo mismo los que atienden los borregos que los que atienden los caballos cuarto de milla o de otras razas importantes, ¿no? Entonces, realmente te podría decir que en cuanto a lo que es pequeñas especies, hablemos perros y gatos, hay un mercado que la necesidad poblacional ha exigido cada día más. Los matrimonios que no tienen hijos, que se convierten en los famosos perrijos, aunque humanizan a la mascota, que yo personalmente no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, eso es un punto de vista personal, pero finalmente es un integrante más de la familia, Paco. Entonces ya el perrito, el gatito ya son parte importante. Yo conozco gente que sufre por dejar en pensión a sus mascotas con nosotros, porque ¿cómo se van a ir ellos de vacaciones si su mascota no va a ir, ¿no? ¿Sí? O cada día la necesidad más de viajar, inclusive hasta en avión, sus mascotas, y pues tenemos todo un procedimiento para que los perros puedan viajar interna del país o externamente, ¿no? Tenemos oportunidad de sacar pasaportes internacionales, o sea, es muy vasto, pues. Pero lo más importante es darnos cuenta que
Pues la vivienda ha reducido en tamaño, la ausencia de hijos en un hogar ha marcado un poco la diferencia, Paco. El espacio de dentro de donde va a poder estar la mascota, el perro, el gato, ¿no? Entonces se ha convertido como en algo muy importante. Y obviamente el avance tecnológico, ¿no? O sea, ya vemos, aquí en León tenemos un par de años con un tomógrafo de un hospital, de un compañero médico veterinario que invirtió muy buena lana. Hoy en día el municipio ya tiene un hospital también con un tomógrafo. Pues, ¿qué te digo? O sea, cada día es más la necesidad del equipamiento, ¿no? No es lo mismo una pequeña mesa o pequeña mesa de cirugía y un estetoscopio y un termómetro. Ahora tus requerimientos son mayores, ¿no? Ultrasonidos, obviamente microscopio, los que operamos con monitores con 7 datos importantes, ¿no? Entre otros, cuando estás dentro de la cirugía, el bisturí electrónico, que es una maravilla contar con él, ¿no? El equipo de anestesia inhalada, ¿sí? Donde ya llegas a tener un poquito de más confiabilidad en tu anestesia, ¿no? Más seguridad, porque ya está intubado el animal, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, pero habemos gente que seguimos trabajando con y sin tecnología, ¿no? Me dicen, doctor, y yo llego y digo, pues si yo le hice la cesárea a esa borrega en el campo, pues no tengo ni la luz, ni tengo el bisturí electrónico, ni tengo el monitor de parámetros o la bomba de infusión para estar programando bien a gusto el suero de los animales, ¿no? Las necesidades son ahí en el mercado de ahí, ¿sí? Pero eso es en el campo. Tristemente para mí, te puedo decir que hay mucha necesidad de médicos en el campo, Paco. Pero la gente busca la comodidad de perros y gatos, ¿no? Entonces, yo todavía sigo echando carambazos y en el rancho, en la granja que tenemos y en los alrededores, doctor, ayúdeme, y doctor, tengo un animal y pase a verlo, y es otro tipo de mercado. Pero en general te puedo decir que ha crecido maravillosamente esa industria. Y yo creo que va para mucho más. Estamos como en un parteaguas donde todavía vamos a crecer más, ¿no? Y en el Congreso de que te hablaba, que es importantísimo, es algo que ha hecho un boom internacionalmente, ¿no? Tenemos muchos congresos en muchos países y en otros continentes, ¿no? Donde ha crecido la industria maravillosamente, ¿no? Correcto. Doc, de todo esto que nos has platicado en la operación, en la chamba del día a día, ¿qué es lo que más disfrutas? Y Sí. qué es algo que aunque te guste y lo sabes, sigue siendo un reto que a final de cuentas también todos tenemos en nuestro trabajo. Claro, sí. Fíjate, Paco, me encantan los perros, disfruto los perros, me gustan mucho los grandes felinos, ¿sí? Pero hay que atender también a los felinos domésticos, a los gatitos. Me fascinan las aves, es más, si me permites voy a dar un eslogan, recuerda que para tus aves, doctor Chávez, ahora ya lo sabes. Ahí ¿Sí? está. O sea, me encantan las aves, me fascinan, tienen una fisiología diferente, tienen patologías diferentes. Hay veces que la gente no se da cuenta que su animal está malo y está a punto de morirse, ¿no? Te avisan poco, pues, te dan poco margen. Y si ahora lo cambias contra un pajarito que pesa 25 gramos y que ya le dieron un cuarto de aspirina, pues obviamente es un grave error, ¿no? O sea, todavía la gente sigue, así como se automedica a los animales, ¿no? Entonces te llega esa problemática, o he atendido pues un bebé de colibrí de 2 gramos, ¿no? O sea, es impresionante. Y ¿qué es lo que más disfruto? Puede ser, Paco, que lo que más disfruto es tener un muy buen diagnóstico.
Una vez que estableces un buen diagnóstico, por consecuencia vas a tener un buen tratamiento, ¿no? Pero lo que realmente disfruto, así que es mi pasión y que te puedo decir que puedo pasarme, no sé, 5 horas en quirófano, me encanta. A mí quirófano me encanta, ¿no? Sea porque la perrita entró en celo hace 2 semanas y trae el vientre inflamadísimo y resulta que por el celo que tuvo entraron bacterias y se colonizaron la matriz y los cuernos uterinos y en vez de ser un cuernito uterino de este tamaño, pues resulta que ya está del tamaño de una manguera y de este tamaño y lleno de pus y está a punto de morirse el animal, tiene una piómetra, ¿sí? Y operarlo y salvarle la vida o el sábado me llegó de urgencia fuera de horario una cesárea de Lagos de Moreno, con un perrito que estaba atorado, ya habían nacido creo que 4 y en el quinto se atoró y le desmembraron un miembro, un bracito, y pues no, ya no podía salir y pues hay que hacer cesárea y sacarlo, ¿no? O sea, lo que más disfruto realmente para mí primero es el diagnóstico y por consecuencia el tratamiento. Cuando me llevan un animalito y me dicen, doctor, creo que tiene esto, creo que le pasó esto otro, etcétera, y cuando das en el clavo, cuando haces un buen diagnóstico y dices, ok, lo vamos a solucionar con esto, manténme informado, ¿no? Y cuando ves que tienes éxito, yo creo que esa es la mayor satisfacción, Paco. El poder llegar y decir, pues lo lograste, ¿no? Yo en un mismo día puedo ver 10 especies diferentes. O sea, me llega un gallito kikiriki que lo trae un niño, me llega un camaleón Jackson de doble cuerno. Y digo, la gente te da cosas muy bonitas, ¿no? Porque un día recuerdo una niñita como de 7 años que llegué y iba entrando al consultorio con su papá y le digo, ay, qué hermoso tu camaleón Jackson, qué hermoso está, ¿cómo se llama? Y volteé y le dice, ya ves, papá, el doctor Chávez sí sabe. Con la doctora X que me mandaste, que me llevaste, me dijo, ay, qué bonito animalito, ¿qué es? Dice, papá, si no sabe qué es, menos va a saber cómo tratarlo, ¿no? Entonces, son de las cosas, Paco, que te dan mucha satisfacción. El conocer el nombre científico de la especie, el conocer su hábitat, el conocer pues todo lo que es su biología, digamos, como especie, te da un extra, ¿no? Entonces, atender 10 especies diferentes en un día, híjole, pues es muy padre, ¿no? Sí, Es muy claro. satisfactorio. Me dice mi esposa, ya no trabajes los domingos. Le digo, mujer, pero tengo muchos años de trabajar los domingos y pues la gente me necesita, o sea, la gente, hay días que atiendes a 2 o 3 en un día domingo, pero hay veces que se junta mucha gente, ¿no? Que atiendes mucha gente, ¿no? Y luego, por ejemplo, antier y hoy me pasó con otro cliente, le digo, ¿no trae nada tu animal? Oye, pero, pues sí, a lo mejor anda inflamadito en la garganta, déjalo, obsérvalo. Si no lo ves mal en 2 días, se cura solo, dale oportunidad, ¿no? O sea, no todo en la vida es medicar, Paco. Y la otra contraparte es que pues estás empleando instalaciones, desinfectantes, estás usando tu persona, digamos, mano de obra, etcétera, y de repente me dicen, ¿y cuánto es? Hoy no te cobro. Doctor, ¿por qué no me cobras? Si me dio la consulta, pues porque tu animal viene bien, está sano. Entonces, como esa es otra parte que también da mucha satisfacción, Paco, ¿no? Ya si regresa a los 3 días o a los 3 meses y viene malo, bueno, pues cobras tu consulta, ¿no? Pero yo creo que todavía pertenezco al grupo de médicos que somos como muy conscientes de nuestra pasión, que es la medicina, ¿no? No necesito cobrarle a todo mundo. O sea, me decía el cliente de antier y el de hoy, pero cóbreme. Yo le decía, pues sí, ahora que regreses, si esté malo te cobro, hoy no te cobro, ¿no? O sea, es como el contraste. Pero eso es algo personal, Paco. Eso es ya algo personal. De alguna manera, yo no estudié para
para hacerme rico o ganar dinero, ¿no? Y ahorita sí, en la industria ya ves gente muy voraz para cobrar lo que ciertamente hacen y lo que saben, etcétera, sus instalaciones, sus equipos, su personal, etcétera. Pero yo todavía tengo como un poquito de más conciencia en ese aspecto, ¿no? Prácticamente estamos entrando a la parte final de la entrevista y yo Sí, quiero Paco. hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te falta por hacer? Si es que hay algo que tú todavía tienes pendiente. Todavía tengo muchas metas, espero en Dios cumplirlas, que Dios me licencie tener los años suficientes para hacerlo. No sé, Paco, es muy probable que me ponga a escribir rápido lo que he dejado a un lado, el poder transmitir mis conocimientos y mi experiencia médica. Y yo creo que también ya es tiempo que me dé un tiempecito para mí, para poder vivir un poquito, ¿no? A veces estás en un sepelio, estás en una fiesta, en una boda, estás bailando, estás feliz, estás contento y te hablan y es una urgencia y le digo a mi familia, me disculpan, yo voy a trabajar, ¿no? O sea, a veces te toca atender a las 3, 4 de la mañana a un paciente. ¿Qué me falta? Pues a lo mejor empezar a pensar un poquito en mí o también desde luego en mi familia, y tratar de dejar plasmado ese conocimiento. Nuestra clínica hoy en día, gracias a Dios, está auspiciada por la Facultad de Veterinaria. Somos una clínica autorizada para servicio social profesional y sigo preparando gente. Mucha gente preparado. En algunos años lo hice con intercambios internacionales por parte de la escuela. Hoy en día con puros estudiantes locales, bueno, que estudian aquí. Y pues yo creo que lo que me falta, Paco, seguir pensando en dejar plasmado todo ese conocimiento, esa experiencia y desde luego pues seguir sirviendo a la sociedad, ¿no? Hay muchos modos de servir a la sociedad. Las autoridades desgraciadamente no entienden. Hace muchos años di el boom de una cotorra argentina que ya está presente en nuestra cultura, en nuestra ciudad. Yo ya las he visto como plaga en Miami, en Barcelona, en Londres, y en León ya es plaga. Y yo se los dije hace, no sé, 15 años a lo mejor, y las autoridades no quieren hacerlo, ¿no? Perdón que use tu programa, pero si yo tuviera el poder y la autoridad, yo te diría 500 pesos vivo o muerto, ¿no? O sea, están plagando la ciudad, es una plaga. Y yo creo que sería buen momento que las autoridades se acerquen con uno y que entiendan que no todos los pajaritos que están sueltos, que no son de la zona, deberíamos de permitirles su estancia en León, ¿no? Ya en alguna ocasión los magalones, unos pájaros que estaban ahí por el área de la calzada Tepeyac, ya había pues discrepancia entre que por qué les iban a poner ruido de ultrasonido para alejarlos de los árboles, ¿no? Que es donde decíamos que llovía de noche todos los días, sí, pero llovía pura popó, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante que las autoridades le permitan a uno, con el conocimiento y la experiencia, poder tomar decisiones acerca de esta ciudad tan hermosa y que respetemos las aves que están en reproducción, en crianza, en forma natural aquí. Porque aquí tenemos hasta colonias de loros cabeza amarilla reproduciendo muy bien en la ciudad. Y no son de aquí, desde luego, ¿no? Ok, pues toca un gusto platicar con usted. Antes de despedirnos, Gracias, por Paco, favor, sí. su ubicación, dónde lo contactan por medio de redes sociales. Sí, señor, mil gracias. Pueden googlearme o pueden meterse a Facebook, Clínica Veterinaria Doctor Chávez, doctor como DR. Estamos situados en Jardines del Moral, en colindancia con Panorama. Y yo les digo, justo enfrente de la puerta principal de la prepa de La Salle Panorama, de Roca y Circunvalación. Luego doy como referencia que estoy atrás de La Poderosa. Y no también. es anuncio, pues son amigos de toda la vida. Y es una clínica, trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. El sábado de 9 a 2. El domingo de 12 a 1, de 12 a 2. Es un compromiso. Y
Pues para nosotros, te repito, es un honor estar contigo, Paco. Estoy muy agradecido por la invitación y la verdad me siento muy cómodo contigo. Y por otro lado, pues que la sociedad sepa que habemos gente que podemos atender mascotas exóticas y no convencionales y fauna silvestre. Correcto, ya quedó. Sí. Gracias por Estamos acompañarnos. para servirte. Y gracias a ustedes por, como siempre, seguir las historias como la del Doc Germán en Cuenta Regresiva. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.